Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía mucho frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y les dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la madre de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Es Viernes Santo. En este triduo pascual, ayer jueves, hoy viernes, domingo de Pascua, estoy meditando sobre los 10 regalos que nos hizo Jesús. 3 regalos en la primera parte de su vida, casi toda su vida. Primer regalo, su encarnación, se hizo uno de los nuestros, siendo Dios, se hizo hombre sin perder la categoría de Dios, sin dejar de ser Dios. Segundo regalo maravilloso, la humildad que demostró naciendo en una cueva de Belén, pobre entre los pobres, uno de verdad como nosotros, de tal forma que nadie pueda decir que Jesús no sabe lo que es pasar penalidades y dificultades económicas, humillaciones. Tercer regalo, esa larga etapa, 30, por lo menos, 30 años, trabajando como un obrero más en su hogar, con San José, con la Santísima Virgen, después ya a solas con la Virgen cuando murió San José, y que nos enseña que la santidad se puede lograr en la vida cotidiana. Santa Teresa decía: Dios está también entre los pucheros, entre las ollas donde se hace la comida. Cuarto regalo, su vida pública, sus enseñanzas dogmáticas, la revelación de la Santísima Trinidad. También sus enseñanzas morales, aunque sean difíciles de practicar a veces, el amor al enemigo, la generosidad incluso con quien no tiene derecho a ella porque
no es un deber ayudarle. Incluso las normas de moral sexual. Es un regalo de Dios. 33 años, 4 regalos. Y de repente, en estos 3 últimos días, nos va a dar 6 regalos más. Jueves Santo, meditaba ayer sobre ello, el regalo de la Eucaristía, increíble. Solo Dios podía llegar a tal extremo de amor, de quedarse en un débil fragmento de pan para ser nuestro consuelo, nuestro alimento, nuestra fuerza. El regalo del sacerdocio ligado inseparablemente a la Eucaristía. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Y sin Eucaristía el sacerdote pierde el sentido principal de su misión, la parte más importante. Tercer regalo, que sería el séptimo de estos 10, tercer regalo, el mandamiento nuevo. El mandamiento del amor al prójimo a imitación de Él, como Él. Amaos como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Porque lo mismo que las normas morales que había dado antes durante su vida pública, esta culminación de la ética cristiana es un don. Tenemos que hacer frente a este bombardeo que sufrimos continuamente diciéndonos que tener conciencia es una maldición. Por el contrario, tener conciencia, saber distinguir el bien del mal, intentar con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo hacer el bien y no hacer el mal, es una bendición. Ser bueno es una bendición. El mundo te está diciendo continuamente que ser bueno no tiene sentido, que lo que es una bendición es ser malo. No, ser bueno es una bendición, no solamente para el otro que recibe tu bondad, sino también para el que tiene esa bondad. Y llegamos al Viernes Santo, hoy, Viernes Santo. 2 regalos extraordinarios. El primero que quiero destacar es el regalo de su madre. La Santísima Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios porque Jesús es Dios. Se convierte de forma oficial, ya lo era, pero de forma oficial, por deseo explícito de su Hijo en ese momento solemne de su muerte, en ese momento en el cual Él va a dar su última voluntad, se convierte en Madre nuestra. Ese intercambio, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ese intercambio es enormemente favorecedor para nosotros. Es nuestra madre. ¿Y qué es lo que hace una madre por un hijo? Todo, todo, todo. ¿Qué hizo la Virgen por Jesús? Todo. La Virgen es nuestra madre. Si la Eucaristía es un don inigualable, casi a su mismo nivel, la maternidad de María es un don inigualable. Cuentan, por supuesto que no son verdad, pero cuentan historias que reflejan muy bien hasta qué punto es grande el amor de María. Dicen que una vez San Pedro en el cielo fue a quejarse al Eterno Padre: está entrando mucha gente en el cielo que no conozco, que no ha entrado por la puerta. El Eterno Padre fue a preguntar a su hijo: ¿tú sabes algo de esto? No, no sé nada. Anda, averigua qué ha pasado. Jesús se puso a investigar. Se puso a investigar y descubrió que su mamá, la Santísima Virgen, había abierto una puerta trasera y por allí hacía entrar a todos aquellos que le habían pedido ayuda para ir al cielo. Recuerdo un sacerdote que ya falleció, que fue durante muchos años mi director espiritual, me decía:
Pero tú crees que es después de haber rezado todos los días el rosario, por lo menos casi todos los días, después de haber rezado tantas veces el Ave María a lo largo de la vida, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Tú crees que la Virgen se va a olvidar de ti cuando llega la hora de tu muerte? Nuestra Madre está siempre pendiente de nosotros. Es la abogada, es el consuelo, es el auxilio. Y no solo la abogada de los justos, aparte de ella todos somos pecadores. Es que es la abogada de los pecadores. No es el consuelo de los que nos sufren, es el consuelo de los afligidos. Ella, ante Dios, es aquella que intercede por nosotros todos los días en nuestras dificultades cotidianas, en el sufrimiento que nos proporcionan los nuestros. Incluso es la que intercede ante Dios para que tenga misericordia de nosotros, pecadores. El que siga dándonos una oportunidad y tenga paciencia. Amar a la Virgen, recibirla como madre, tratarla como madre, quererla como madre, cuidarla como madre, forma parte del mandato de Jesús en esa última hora, en ese casi último minuto en que estaba por despedirse de este mundo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ella cumple, cuida de nosotros y nosotros tenemos que cumplir cuidando de ella. En este Viernes Santo es algo que no debemos olvidar nunca. En este Viernes Santo es un momento para recordarlo. María es tu madre. Acude a ella. No estás solo. Tienes Padre, el Eterno Padre, y tienes Madre, la Madre del Dios de la Misericordia. El otro regalo del Viernes Santo, la sangre derramada. La sangre que empezó a ser derramada quizá cuando ante Caifás el criado le dio el bofetón a Cristo. La sangre que fue derramada copiosamente con los latigazos. La sangre que cegó sus ojos cuando le pusieron la corona de espinas. La sangre con que regó el camino de la amargura hasta llegar al Calvario. La sangre que terminó de derramar cuando estaba clavado en la cruz, la poca que ya le quedaba. La sangre redentora. Él ha pagado el precio de la justificación por nuestros pecados. Él es el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Él es el que nos va a abrir las puertas del cielo, pagando el precio con su cuerpo y con su sangre. Cristo es nuestro Redentor. Solo Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Salvador. Nadie ha pagado el precio de la sangre como Él lo ha pagado, porque además de ser un hombre inocente que muere por salvar al pueblo, es Dios. Y por eso su precio es inigualable. El Dios hecho hombre muere crucificado y experimenta desde el huerto hasta el último aliento lo que experimentamos nosotros ante el dolor. Miedo, mucho miedo. Experimenta la sensación de estar solo. Le han abandonado sus amigos y de repente Dios permite esta experiencia no real, pero que Él la experimenta como real. Dios permite que Él experimente la lejanía de Dios, que es el infierno.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El infierno. Dios le permite experimentar, no vivir, no estar, pero sí experimentar el abandono de Dios. ¿Qué es lo que muchas veces experimentamos nosotros cuando no entendemos el por qué Dios no actúa, por qué Dios permite determinadas cosas, desde las pequeñas hasta las grandes, los grandes cataclismos? Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para la salvación del mundo. Delante de este misterio, delante de este acto de amor, no queda otra más que la rendición incondicional, caer de rodillas y dar las gracias. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando contemplamos estos dos regalos del Viernes Santo, el regalo de la Madre, el regalo de la sangre redentora. Caer de rodillas y dar las gracias. Pero no caer un instante, sino estar de rodillas mucho tiempo para dar las gracias. Gracias, Señor, gracias. Y lo mismo que decía ayer, Jueves Santo, cuando hablaba de los 3 regalos del Jueves Santo. Los regalos se agradecen. Los regalos se agradecen con obras de agradecimiento y no solamente con palabras amables y corteses. Y los regalos se usan. Regalo de María. Acércate a ella, rézala, pídele ayuda, no estás solo. Cuanta más devoción a María, mejor. Cuanto más la quieras, cuanto más la reces, cuanto más visites sus santuarios, cuanto más te dejes tocar en tu corazón por ella, mejor. Nunca, nunca la amaremos lo suficiente, nunca, nunca. Porque por mucho que la amemos, nunca la amaremos como la amó su Hijo. Así que utiliza el regalo de la Virgen, acércate a ella, ten con ella una relación cotidiana. No dejes de pronunciar su nombre una y otra vez. Ave María, ruega por nosotros, consuelo de afligidos, auxilio de cristianos, refugio de los pecadores, puerta del cielo, ruega por nosotros. El regalo de la cruz, el regalo de la sangre redentora, utilízalo. ¿Y cómo? Con la confesión. Es en la confesión donde esa sangre redentora te baña. Cristo ha pagado el precio de tus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados. Un precio infinito. Cristo ha cargado en sus espaldas con todos los pecados del mundo. Ha sufrido el dolor inmenso de todo el daño que todos los hombres le hemos hecho a Dios y le hemos hecho a nuestros hermanos. Sus heridas nos han curado. Déjate curar. Aprovecha el regalo, utilízalo, que no te lo ha dado para que lo metas en un armario, te lo ha dado para que lo uses. Confiésate. Y ahí es donde viene el problema quizá de nuestra época. Nuestros mayores, que no sabían muchas cosas que nosotros sabemos, que no habían oído nunca hablar de la inteligencia artificial, que no manejaban los teléfonos celulares y que no tenían uso de Internet. Nuestros mayores eran más sabios. No se engañaban y no permitían que les engañaran y no querían que les engañaran. Hoy no. Hoy nos dejamos engañar muy fácilmente. Llega un cura o un obispo y te dice, esto no es pecado. Y a ti te conviene. Y te lo crees. Es que me ha engañado. No. Te ha engañado y te has dejado engañar. Porque te convenía dejarte engañar. Porque te convenía seguir haciendo el mal con la conciencia tranquila. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a confesarte? Y sin embargo sigue yendo a comulgar.
debe ser maravilloso. Seguramente habrá que canonizarte aún en vida. Años y años sin confesarte. ¡Qué santo eres! Una cosa excepcional. Hemos perdido el sentido del pecado. Nos han engañado y nos hemos dejado engañar. Nos han dicho que al cielo va todo el mundo y nos lo hemos creído. Nos han dicho que como Dios es tan bueno no castiga a nadie. Y así han suprimido más de la mitad del Evangelio. Nos convenía escucharlo, pero el pecado existe. Y si no, ¿a qué te hace daño cuando te roban, cuando te calumnian, cuando te engañan? ¿Verdad? No es pecado cuando tú robas, calumnias, engañas, pero sí es pecado y te molesta mucho cuando tú eres la víctima. Pues cuando tú robas, calumnias o engañas, hay otro que es la víctima. Utiliza el regalo. Déjate lavar, purificar por la sangre redentora de Cristo. Utiliza el regalo. Confiésate. No te dejes engañar por los que te dicen que el mal no es mal. Pídele a Dios fuerza para no hacer el mal. Y si caes, Él es el Señor de la misericordia. Pídele perdón, que te lo va a dar, que no te va a regañar, que es el buen pastor que ha salido en busca de ti, la oveja perdida, que te va a cargar sobre los hombros, que te va a llevar de nuevo a casa y que va a haber una gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Déjate querer, déjate salvar. Reconoce que eres un pecador en aquello en lo que eres un pecador. Pídele perdón con humildad a Él, que ha venido para eso, para lavar nuestras culpas y para perdonar nuestros pecados. Es el Dios de la misericordia. Y precisamente por eso, hoy, Viernes Santo, empieza la novena de la Divina Misericordia. Hazla cada día. Hazla cada día pidiendo al Señor, de aquí, 9 días, de aquí a la fiesta de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, hazla cada día y pídele al Señor misericordia por tus pecados, por los pecados de los tuyos. Pídele al Señor que tenga misericordia por tu pueblo, por tu patria. Pídele al Señor que tenga misericordia por su iglesia, por nuestra iglesia que está sufriendo tanto. Pídele que tenga misericordia por los que están padeciendo la guerra en Ucrania, por los católicos que están siendo perseguidos por su fe, los que mueren a manos de los musulmanes en África, las víctimas del comunismo. Pienso especialmente hoy, Viernes Santo, en los católicos nicaragüenses, que no pueden ni siquiera salir a la calle en una procesión porque van a la cárcel. Pídele a Dios misericordia por ti, por los tuyos, por los demás. Pídele a Dios misericordia. Cristo es el Dios de la misericordia, la divina misericordia. La Virgen es la Madre de la misericordia. Nos ha dado este regalo en este Viernes Santo. Recuérdalo, agradécelo, utilízalo. Virgen María, auxilio de cristianos, consuelo de afligidos, refugio de pecadores, ruega por nosotros. Señor de la misericordia, ruega por nosotros. Que así sea.